Muy bien, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Hoy, siendo las 5 de la tarde con 17 minutos de este día 1 de junio de 2016, daremos inicio a la 20ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, secretaria, le pido haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenas tardes, comisionados. Para celebrar la 20ª sesión ordinaria de fecha 1 de junio de 2016 se encuentran presentes la comisionada Eva Abaid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, gracias. Una vez instalada esta, haremos un receso. Muy bien, muchas gracias. Reanudaremos esta 20ª sesión ordinaria de este pleno y para tal efecto estamos en el punto 2 relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por la Secretaría Técnica, pido a mis compañeros que se omita la lectura y si tenemos alguna modificación para poder realizarla antes de votarla. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Muchas gracias, comisionada presidenta. Para pedirle, por favor, se retire del orden del día el recurso 1489 y acumulados al 1493, por favor. Entonces, secretaria, por favor, se retira el punto del orden del día relativo al proyecto de resolución al recurso de revisión 1489 y acumulados que inicialmente envió el comisionado Javier Martínez Cruz y se recorre la numeración. Muy bien. Sí, secretaria. Comisionada, nada más para pedirle que se retire el punto 4 referente a la aprobación de la acumulación de los recursos 1622, 1623 y 1624 a los acumulados del 1489 al 1493 y se pase al punto número 1 de asuntos generales, en donde se tratará y se votará las acumulaciones de recursos. Muy bien. Y en su lugar, en este punto 4, se agregue la distribución de nuevos sujetos obligados en materia de capacitación. Muy bien, entonces el punto 4 del orden del día de acumulación se lleva a asuntos generales en el punto 1, en donde se encuentran todas las acumulaciones. Y el punto 4 queda la distribución de los sujetos obligados nuevos a capacitarse. Así también como un punto 2 del orden del día, le pido, secretaria, por favor, tome nota del cambio de la sesión número 21 que llevará a cabo este pleno, la próxima, que correspondía al día 8 de junio, que va a modificarse. En asuntos generales, el punto 2. Muy bien, con estas modificaciones en el orden del día que nos ha sido previamente enviado por la Secretaría Técnica, pido a mis compañeros, si están de acuerdo, la aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones expuestas en el orden del día relativo al punto 4 y relativo al punto de asuntos generales, y se aprueba por unanimidad de votos. Gracias. Así, el punto 3 del orden del día se refiere a la aprobación del acta Infoem ORD 19-2016 de fecha 25 de mayo de 2016. Si están de acuerdo, les pido a mis compañeros también aprobemos el acta en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem, diagonal ORD, diagonal 19, diagonal 2016, de fecha 25 de mayo de 2016. Bien, para agotar el punto 4 del orden del día, tiene el uso de la voz la comisionada Eva Abaid Yapur. Gracias, comisionada presidenta. Quisiera comentar y con base a los nuevos sujetos obligados que ya tenemos en nuestro sistema, se van a dividir las capacitaciones en los siguientes grupos. El comisionado 1, el grupo del comisionado 1 le corresponde a la comisionada Zulema Martínez, el grupo del comisionado 2 a su servidora, el comisionado 3 al comisionado Luna, el grupo del comisionado 4 al comisionado Javier Martínez y el grupo del comisionado 5 a la comisionada Román. Es cuanto. Muy bien, si están de acuerdo con esta distribución que previamente ha sido
trabajada en el prepleno. Si están de acuerdo mis compañeros, por favor así lo manifestemos. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la distribución de los nuevos sujetos obligados en materia de capacitación conforme a lo ya manifestado por la comisionada Abaid. Muy bien. Ya no lo hicimos, pero... Muy bien, daré lectura a un bloque que integra los proyectos de recursos, los proyectos de resolución de los siguientes recursos de revisión que no serán expuestos ni comentados por alguno de los integrantes de este pleno, a efecto, secretaria, de que también tome la votación en bloque, toda vez que no vamos a distinguir ninguno de estos. Me refiero así a los siguientes recursos de revisión: 1275, que acumulan 1278, del 1280 al 1284, del 1290 al 1294, 1296, 1299, 1301, 1303, 1310, 1311, 1317 y del 1319 al 1322, y acumula también el 1324. Todos estos recursos son acumulados en el proyecto de resolución de la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Bien, me refiero también en este mismo bloque a recurso de revisión 1329, recurso 1334, recurso 1335 y acumulado 1336, 1339, 1340, 1343, 1349, 1350, también el recurso 1359, 1360, 1365, 1367, 1369, 1385, 1389, 1390, 1392, 1393, 1395, 1396, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1410, 1412, 1413, 1414, 1416, 1417, 1420, 1429, 1430, 1432, 1435, 1436, 1437, 1439, 1442, 1445 y acumulado 1444. Y por último, el recurso 1472. Todos estos integran el bloque de proyectos no expuestos sin comentario alguno por parte de este pleno, y en esa virtud, por favor, secretaria, le pido tome la votación en el bloque que he dado lectura. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto a los proyectos de resolución de los recursos de revisión a los que ya ha dado lectura la comisionada presidenta en este bloque. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos. Comisionado Luna. En los términos de los proyectos presentados por los ponentes. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueban por unanimidad de votos todos los proyectos que ya han sido enlistados por usted en este bloque. Muy bien, gracias. Estamos así en el proyecto de resolución al recurso de revisión que acumula los recursos 1304 y 1316, proyecto de resolución que ha sido remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Valle de Chalco Solidaridad.
En este proyecto de resolución, el comisionado ponente propone al Pleno modificar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Para que por favor se me permita hacer unas modificaciones al resolutivo primero y al resolutivo cuarto para quedar de la siguiente manera. En el resolutivo primero, resulta procedente el recurso de revisión y parcialmente fundados los motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente en los recursos de revisión materia de esta resolución, por lo que se modifica la respuesta del sujeto obligado en términos del considerado cuarto de la presente resolución. El resolutivo cuarto quedará de la siguiente manera: hágase del conocimiento del recurrente la presente resolución, así como de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, vía juicio de amparo en términos de las leyes aplicables. Por favor. Gracias, comisionado. Secretaria, entonces, tomando nota muy puntual, tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Sí, desde luego de la observación hecha por el comisionado ponente, solamente voy a hacer uso de la palabra para explicar las razones de mi voto, en virtud de que esta resolución, este proyecto, está proponiendo el previo pago respectivo de la digitalización de la documentación. Como ustedes saben, ha sido criterio que he sostenido para mantener el principio de gratuidad en lo que corresponde al proceso de digitalización, intentando hacer incluso interpretación conforme cuando ha sido necesario en estos casos, pero el particular que se resuelve en estos momentos, propuesto por el comisionado Martínez, aprecio adecuada la medida en razón de lo siguiente: se requiere toda la documentación recibida y generada por una dependencia, lo que implica prácticamente la entrega de un archivo completo. No implica la identificación de un acto administrativo que se pretenda revisar, controlar, sujetar al principio de control popular que, insistido, es la base esencial del derecho de acceso a la información pública. Y dado que la pretensión es precisamente acceder a todo el archivo, juzgo adecuado lo que ha planteado el ponente y por ello me manifestaré a favor. Gracias, comisionado. Muy bien, entonces, por favor, secretaria, tomando nota puntual de la propuesta de modificación realizada por el propio comisionado ponente en los resolutivos primero y cuarto, le pido por favor tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1304 y 1316. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por el ponente. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1304 y 1316 con las modificaciones expuestas por el ponente. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1325 que ha sido remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Zacualpan. En este caso, la comisionada ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Derivado de los comentarios vertidos por mis compañeros comisionados, haré una modificación en el resolutivo segundo. En el punto número 4 agregaré el siguiente párrafo que dice: en caso de no tener pasivos con las instituciones mencionadas en el párrafo anterior, bastará con que así lo pronuncie. ¿Sería cuánto? Gracias, comisionada. Secretaria, entonces, con esta le pido tome nota de la precisión que realiza la propia comisionada ponente al resolutivo segundo y si no hay más comentarios, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1325 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1325 con las modificaciones expuestas por la ponente.
Muy bien, gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1333 que ha presentado a este pleno el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México. En este caso, el comisionado ponente propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si me lo permiten, y desde luego agradeciendo las muy puntuales observaciones, siempre precisas y certeras, que se realizan previo a esta sesión, me permito realizar una puntualización en el resolutivo segundo, numeral 2, que después de la palabra particular quedaría de la siguiente manera: para el caso de no contar con la información requerida, bastará con el pronunciamiento del sujeto obligado, debiendo hacerlo de conocimiento al particular. Gracias, Gracias, comisionado. Muy bien, secretaria. Una vez expuesta la precisión realizada al resolutivo segundo, le pido por favor tome la votación. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1333 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor, modificado con opinión particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1333 con las modificaciones expuestas por el ponente y emitiendo opinión particular la comisionada Abaid. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1347 presentado por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y la comisionada propone revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Solicito me permitan hacer la siguiente adición en el resolutivo segundo, en el numeral primero, en su caso, coma, y quedaría tal y como está presentado. Muy bien, gracias, comisionada. Con esta precisión al resolutivo segundo, secretaria, por favor, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1347 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. A favor con la precisión señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1347 con las modificaciones expuestas por la ponente. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1348, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. El sujeto obligado es el sistema de autopistas, aeropuertos, servicios conexos y auxiliares. El comisionado ponente propone al Pleno revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si me lo permite, también el pleno realizaría una serie de precisiones en los resolutivos, en particular en el segundo. El sentido de la resolución va a cambiar de un revoca que originalmente propuse, atendiendo y desde luego aceptando los valiosos argumentos que me han generado plena convicción al respecto. Propongo que se modifique solamente la respuesta del sujeto obligado, y en el inciso A iniciaría el texto de la siguiente manera: un nuevo acuerdo de clasificación de la información como reservada que emita el Comité de Información. Y la fracción correcta del artículo 20 que se invoca en este inciso es la fracción tercera. Gracias, comisionado. Con esta precisión realizada al resolutivo segundo, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1348 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1348 con las modificaciones expuestas por el ponente y modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias.
Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1379, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Villa del Carbón. En este caso, el comisionado ponente realizará algunas precisiones en sus resolutivos. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Muchas gracias por permitirme hacer y corregir y hacer algunas precisiones. En el resolutivo primero, precisamente, se me permite agregar el sentido de la resolución y de igual forma hacer algunas modificaciones al resolutivo segundo. Por lo tanto, el resolutivo primero quedaría de la siguiente manera: resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechas valer por el recurrente en los recursos de revisión 1379, diagonal Infuen, diagonal IP, diagonal RR 2016, motivo por el cual se revoca la respuesta formulada por el sujeto obligado en los términos del considerando cuarto de la presente resolución. Y el resolutivo segundo quedaría de la siguiente manera: se ordena al Ayuntamiento de Villa del Carbón hacer entrega vía Cymex en versión pública de lo siguiente. Inciso A: el documento en el que consta el régimen de contratación de los servidores públicos de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Villa del Carbón, incluidos los servidores públicos adscritos al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, así como al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, INCUFIDE, y el inciso B queda en sus términos. Gracias, comisionado. Gracias. Bien, una vez precisado el sentido de la resolución que revoca la respuesta del sujeto obligado y la precisión realizada también en el resolutivo segundo, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Sí. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1379 que remite el comisionado Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por el ponente. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1379 con las modificaciones expuestas por el ponente y revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1382, 1383 y 1384, proyecto remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México. En este caso, la comisionada ponente propone al Pleno el desechamiento. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Debo, en primer lugar, manifestar mi más amplio reconocimiento a la responsabilidad, a la seriedad y a la apertura que la comisionada ponente ha tenido en este caso en particular. No es un caso sencillo, es un caso que ha demandado la revisión, la atención en estos días previos y momentos previos a la celebración de esta sesión, y puedo testimoniar de manera clara y convencida esa enorme apertura y responsabilidad para tratar de atender este tema. Debe de saberse y quedar registrado así en la versión estenográfica que hemos intentado distintas vías para tratar de encontrar la solución adecuada. Me siento honrado de formar parte de este pleno que, atendiendo la exigencia que hace Dworkin, intenta ser un juez Hércules, que ha intentado en esta ocasión tratar de desentrañar de las disposiciones jurídicas lo que fuera más adecuado para tutelar el derecho en cuestión, para priorizar la protección de la dignidad humana, y también hay que reconocerlo, no pudimos hacerlo porque los instrumentos jurídicos de los que disponemos han sido insuficientes. Es una grave preocupación que en estos momentos en los que en el país estamos cambiando de paradigmas a partir de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, a partir del nuevo régimen de transparencia, todavía encontremos reglamentos bastante rezagados de sujetos obligados que tienen en sus manos y depositado algo tan significativo como el control de los actos de autoridades o de profesionistas
en temas tan sensibles como la vida y la salud, que es la cuestión que nos enfrentamos en esta ocasión con un reglamento de la comisión que no precisa con claridad el carácter de confidencial en algún tipo de información que ellos generan y que debiera de estar en el debido mandato legal para de esta manera fortalecer lo que en sus disposiciones administrativas y en sus propios sitios de internet, como apreciamos en el transcurso de la tarde, así se advierte. Entonces, dadas esas limitaciones en la norma jurídica, realmente este órgano garante se encontró en una situación muy complicada, que desde luego encontró la salida, porque finalmente estamos obligados a ello, a tener que emitir una salida que será sin lugar a dudas de mayoría, no por la falta de esfuerzo, no por la falta de talento, no por la falta de conocimiento de la ponente, sino al contrario, debo reconocerlo, que hizo un esfuerzo digno de ser ampliamente felicitado, y discúlpenme por abusar del tiempo para hacerlo, pero debo de hacerlo porque no fue menor el trabajo que se hizo esta tarde. Sin embargo, no logramos llegar a un consenso. Seguiré fijando el criterio que sostuve en su momento en el recurso del ICEMIN. Lamento mucho apartarme de la resolución, pero creo que esto refleja la preocupación que el Pleno todo tiene por tratar de encontrar una medida adecuada para este tipo de situaciones en un tema que se está construyendo como la protección de datos. Desde luego, acompañaré la resolución con voto disidente. Gracias, comisionado. Bueno, muchas gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Pues siendo coherente con lo que hemos manifestado cada vez que no coincidimos con el resolutivo o el sentido de un recurso de resolución, argumentaré las razones por las cuales no puedo acompañar en este proyecto a mi compañera comisionada. Me sumo, como bien lo ha manifestado el comisionado José Guadalupe, al reconocimiento y la disponibilidad que manifestó para buscar exactamente ser órgano garante de esta particularidad que tenemos como instituto por la tutela de estos dos grandes derechos, como es el caso precisamente del acceso a la información pública y la protección de datos personales, que como hemos dicho no son derechos absolutos. Está la frontera y este límite o límite de límites es precisamente en el acceso a la protección de datos, pero coincidiendo con lo que ya hemos discutido, desgraciadamente no queda plasmado hoy con una nueva ley en materia de transparencia y nuevas responsabilidades que puede alcanzar a cualquier sujeto obligado, ver si en algún momento dado esta dependencia, que es la responsable y especializada para poder atender una cuestión de arbitraje médico, donde hay una clara una clara duda al proceder del actuar de un servicio en materia de salud, no encontrar, y además porque no estamos hablando específicamente de un expediente clínico, se está hablando de un dictamen, se está hablando de una evaluación, y creo que hoy ante este nuevo ordenamiento como es la ley de transparencia, estamos apenas transitando para definir cuál puede ser el alcance. Creo yo, desde mi punto de vista, que podría alcanzar para tener acceso a algo que sí genera por su naturaleza este sujeto obligado, y claramente digo, no tendría que ser el particular un especialista para ver que a lo mejor el camino no es a través de los derechos o derechos ARCO, sino a través de un acceso, siempre y cuando exactamente no vulnerando la privacidad, porque como bien lo menciona el comisionado José Guadalupe, hoy estamos viviendo tiempos donde se hace presente, sí es cierto, el derecho a la privacidad, pero también está presente el derecho al honor, está presente también el derecho a la verdad, y creo que este es básicamente lo que nos llevó a un punto donde desgraciadamente no pudimos coincidir por unanimidad, pero creo que cada uno de nosotros está salvando la particularidad que nos ha distinguido en este pleno, y reitero lo que comentaba mi compañero comisionado. Yo celebro mucho de verdad vivir estos tiempos, vivir este momento, compartir con ustedes esta serie de argumentos, porque se fundamenta
pero bueno, desgraciadamente tendré, muy a mi pesar, no poder acompañarlo favorablemente con mi voto. Gracias. Gracias, comisionado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias. Seré extremadamente breve, pero al ser la comisionada ponente no quiero dejar de comentar y agradecer, primero que nada, el esfuerzo que hicimos de casi 2 horas en el prepleno de poder tratar de encontrar un punto en el que convergiera el criterio de cada una de las ponencias y sobre todo del tema, porque el asunto que nos ocupa en este proyecto específico es un gran tema. Desgraciadamente, la normatividad, como dice el comisionado Luna, no nos ayudó, y eso que hicimos un gran esfuerzo de encontrar alguna salida para que yo pudiera lograr el consenso de los 5. Mantengo el criterio, como sí se expuso en el proyecto y se presentó para que sea votado en este momento, en aras de ser congruente con lo que hemos venido votando, pero insisto, y desgraciadamente no haber podido llegar a un punto en el que los 5 pudiéramos ir caminando con este proyecto, pero sobre todo con la garantía del acceso a la protección de los datos que nos ocupan en el tema. Es un gran tema, es un tema donde convergen varios organismos y desgraciadamente al no estar bien definido en la normatividad vigente y aplicable, no nos permitió lograr lo que hubiéramos querido. Eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No puedo dejar de celebrar este tipo de argumentaciones y que hoy en este pleno, muy afortunadamente, como lo han dicho mis compañeros, se ponen en la mesa y estamos construyendo 2 derechos fundamentales, de los cuales somos responsables de hacer ponderación de estos derechos fundamentales. Entonces, me parece que es muy importante y es de celebrarse y de reconocerse. Gracias. Bien, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Comisionados, les pido que emitan su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1382, 1383 y 1384 que remite la comisionada Bay. Comisionado Luna. En contra con voto disidente. Comisionado Martínez Cruz. En contra con voto disidente. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionadas, aprueba por mayoría de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1382, 1383 y 1384, emitiendo voto disidente tanto el comisionado Luna como el comisionado Javier Martínez Cruz. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1387 que ha sido remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Cuautitlán. En este caso, la comisionada ponente propone revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidente. El cambio sería en el resolutivo segundo, modificando el numeral 1 y el 2, donde quitaría, en su caso, en ambos párrafos, y agregaría un párrafo nuevo al final del resolutivo que diga, de no contar con ello, hacerlo del conocimiento del recurrente. Muy bien, muchas gracias. Una vez hecha la precisión al resolutivo segundo, por favor, secretaria, le pido tome la votación. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1387 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada por la ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificar. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1387 con las modificaciones expuestas por la ponente. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1408, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Huixquilucan. En este caso, el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Si me lo permiten, y desde luego aceptando la correcta observación que se me hizo, realizaría una precisión en el resolutivo primero para que en lugar del concepto inoperantes se sustituya por el de infundadas. Bien, una vez realizada esta precisión al resolutivo primero, le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1408 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abaid. A favor, modificado.
Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionadas, aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1408 con las modificaciones expuestas por el ponente. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1418 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Otzolotepec. En este caso, el comisionado ponente propone confirmar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Este es un caso muy similar al anterior. En lugar del concepto inoperantes que registré por un error personal y solo atribuible a mí, lo sustituiría por el concepto infundadas. Gracias, comisionado. Con esta precisión al resolutivo, primero le pido por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1418 que remite el comisionado Luna. Comisionada Abay. A favor modificado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1418 con las modificaciones expuestas por el ponente. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1426 y 1427 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Tianguistenco. He propuesto a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado y también, si me permiten, y sin dejar de agradecer los muy valiosos comentarios que he recibido de mis compañeras y compañeros que integran este pleno en este asunto, les pido que pueda modificar en el resolutivo primero el sentido de la resolución de revoca a modifica la respuesta del sujeto obligado. Y en relación al resolutivo segundo, secretaria, que me haga favor de tomar nota que se modificaría en términos del oficio que haré entrega a usted, número InfoEM com pre 674 de 2016. Con esta precisión, si están de acuerdo, le pido por favor tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1426 y 1427 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abay. A favor modificado con lo contenido en el oficio que mencionó la Presidenta. Comisionado Luna. A favor con la modificación expuesta por la Presidenta. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 1426 y 1427 con las modificaciones hechas en términos del oficio InfoEM diagonal com pre diagonal 674 diagonal 2016. Gracias, secretaria. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1449 que ha sido presentado por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Ecatepec de Morelos. En este proyecto de resolución, el comisionado ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada Presidenta. De igual manera que se me permita hacer algunas modificaciones a este recurso de revisión, sobre todo y agradeciendo de antemano los comentarios para precisamente cumplir a cabalidad con las causales o con las modalidades de reserva, sobre todo en materia de seguridad pública. Y se me permite precisamente en el resolutivo segundo, lo que hace referencia a los documentos relativos a los incisos A y F, se solicitan en versión pública y se agregue al final de este resolutivo segundo el siguiente párrafo. En el caso de los documentos en los que conste la información mencionada en los incisos A y F, el sujeto obligado al momento de realizar su entrega deberá de testar los datos que pudieran poner en riesgo la seguridad de los habitantes del municipio, para lo cual debe de realizar el acuerdo correspondiente emitido por el Comité de Transparencia y notificarlo a la hora recurrente. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Secretaria, entonces, con esta precisión realizada al resolutivo segundo, le pido tome la votación.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1449 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abay. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas por el comisionado ponente. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1449 con las modificaciones expuestas por el ponente. Gracias, secretaria. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1454, también remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Ozumba y el comisionado ponente propone al Pleno revocar la respuesta. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Pues para continuar, se me permita solamente en el resolutivo segundo, en la primera viñeta, eliminar en su caso y que lo demás se contenga en sus términos. Gracias. Gracias, comisionado. Bien, secretaria, con esta precisión realizada al resolutivo segundo, le pido tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1454 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abay. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1454 con las modificaciones expuestas por el ponente. Muy bien, gracias, secretaria. Así, hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. En este sentido, voy a dar lectura a cada uno de los proyectos de resolución relativos a los siguientes recursos de revisión. Me refiero al recurso 1218 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Villa del Carbón, que al ser negativa propone al Pleno ordenar entrega de información. En el recurso 1300 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de San Antonio La Isla, que también al ser negativa propone ordenar entrega de información. En el recurso 1355 también remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Tequisquiac, al ser negativa también propone ordenar entrega de información. En el recurso 1357 remitido por la comisionada Eva Baidyapur respecto del municipio de Tenango del Aire, al ser negativa propone el sobreseimiento del recurso. En el recurso 1358 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Tenango del Valle, el comisionado ponente propone el sobreseimiento. En el recurso 1363, también remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Tecámac, también el comisionado ponente propone el sobreseimiento. En el recurso 1364, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del municipio de Tejupilco, el comisionado ponente propone el sobreseimiento. En el recurso 1368, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de San Felipe del Progreso, también el comisionado ponente propone el sobreseimiento. En el recurso 1372, remitido por la comisionada Eva Baidyapur respecto del municipio de Villa del Carbón, al ser negativa, propone también ordenar entrega de información. En los recursos acumulados 1373, 1374, 1375, 1376 y 1377, proyecto de resolución remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto de la Secretaría de Educación, el comisionado ponente propone el desechamiento. En el recurso 1378, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández respecto del municipio de Villa del Carbón, al ser negativa, el comisionado ponente propone ordenar entrega de información.
En el recurso 1380, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Chapultepec, la comisionada ponente propone el sobreseimiento. En el recurso 1386, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Zumpahuacán, al ser negativa, propongo ordenar entrega de información. En el recurso 1388, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Chiconcuac, al ser negativa, el comisionado ponente propone el sobreseimiento. En el recurso 1391, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Juchitepec, al ser negativa, propongo ordenar entrega de información. En el recurso 1394, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Jiquipilco, al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 1397, remitido por la comisionada Eva Baid Yapur, respecto del municipio de Zumpahuacán, la comisionada ponente propone el sobreseimiento. En el recurso 1409, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Hueypoxtla, al ser negativa, propone ordenar entrega de información. En el recurso 1419, también remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Otumba, al ser negativa, propone también ordenar entrega de información. En el recurso 1423, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Tultepec, al ser negativa, propone la procedencia del recurso de revisión. En el recurso 1424, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Ocuilan, al ser negativa, el comisionado ponente propone ordenar entrega de información. En el recurso 1434, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Coyotepec, al ser negativa, el comisionado ponente propone el sobreseimiento. En el recurso 1440, remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez, respecto del municipio de Almoloya de Alquiciras, la comisionada ponente propone el sobreseimiento. En el recurso 1441, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Acolman, al ser negativa, propongo ordenar entrega de información. En el recurso 1461, que también yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Tezoyuca, al ser negativa, propongo ordenar entrega de información. En el recurso, finalmente, 1464, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Lubianos, el comisionado ponente propone el sobreseimiento. Este es el bloque de negativas que se integra con los proyectos de resolución a los recursos de revisión que he enlistado. Y pregunto a mis compañeros comentarios. Tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Afortunadamente tendré la dicha de solamente referirme a unos cuantos, sino a todos los que ha dado usted lectura al cierre de esta sesión. Si me lo permiten, realizaré una puntualización al proyecto que originalmente registré para el conocimiento de este pleno, con número 1218, en lo que corresponde al resolutivo cuarto, que va a quedar de la siguiente forma. Notifíquese a el nombre del recurrente, la presente resolución, así como que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, publicada el 4 de mayo de 2016 en el periódico oficial del Gobierno del Estado de México, Gaceta del Gobierno, podrá impugnarla vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables. Abusando ya del uso de la palabra que gentilmente me ha concedido, también realizaré una puntualización al proyecto de resolución, al recurso de revisión 1378, en el resolutivo segundo, que después de 1378, del resolutivo segundo,
que después del concepto Saimets dirá lo siguiente: la entrega de 2 puntos y queda en los términos originalmente registrados. 1378. Es donde originalmente el resolutivo señalaba los documentos en donde conste lo siguiente, que desde luego era un tremendo error, y solamente quedará la entrega de, es cierto, era material. Bueno, ya lo incluí aquí. Y en el caso de el proyecto de resolución al recurso de revisión 1423, sí, reestructuro el resolutivo primero, ofrezco una justificación muy amplia y muy sentida, porque incluso ha provocado que la presidenta al momento de enunciar este apartado se complique la lectura. Responsabilidad solo atribuible a mi persona, para que quede de la siguiente manera. Primero, se desecha el recurso de revisión al ser inatendibles las razones y motivos de inconformidad hechos valer por el nombre del recurrente, en términos de lo dispuesto por el artículo 191, fracción tercera de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, según lo señalado en el considerando segundo de la presente resolución. Con estas puntualizaciones y desde luego rogando su muy amplia y considerable tolerancia, quedan registrados los proyectos. Gracias, comisionado. Bien, también yo, si me permiten, haré una precisión en el proyecto de resolución al recurso de revisión 1386, con motivo de los muy atinados comentarios que me han hecho favor de realizar mis compañeros. En el resolutivo segundo, secretaria, por favor, para que la primera viñeta quede como sigue: el presupuesto asignado por concepto de la obra Unidad Deportiva del Barrio de la Ascensión, y todo lo demás queda en sus términos. Así también en el proyecto de resolución al recurso 1461, si mis compañeros me lo permiten, en el resolutivo segundo se ordena entrega de la información en términos, secretaria, del oficio número Infoem.com pre 675 diagonal 2016, atendiendo a los comentarios que por supuesto con mucha razón me hicieron mis compañeros. Bien, tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Muchas gracias, comisionada presidenta. Yo también, si me permiten, quiero hacer una precisión en el recurso de revisión 1300. En el resolutivo segundo voy a eliminar la frase que dice haga una búsqueda en sus archivos, y al final de este mismo resolutivo agregaré un párrafo que diga de no contar con ello, haga del conocimiento al recurrente. Gracias, comisionada. Tiene el uso de la voz la comisionada Abaid. Gracias, comisionada presidenta. Por lo que refiere al recurso 1397, voy a cambiar el sentido de la resolución. Estaba proponiendo un sobreseimiento y será un desecha, el mismo que enviaré a través de oficio, infoem-com-EAY, diagonal 0015, diagonal 2016, a la Secretaría Técnica, en donde envío todas las modificaciones a todos los resolutivos. Muy bien, muchas gracias. Secretaria, una vez tomada nota de las precisiones a estos recursos, proyectos de resolución a los recursos de revisión que se han precisado por cada uno de los ponentes, le pido por favor tome la votación en bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de negativas y desechamientos por recurso extemporáneo y anticipado, a los que ya ha dado lectura la comisionada presidenta y con las modificaciones expuestas por los ponentes. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos con las modificaciones al 1218, 1300, 1386, 1461, 1423 y 1378. Gracias. Comisionado Luna.
Con las modificaciones señaladas por las comisionadas ponentes en los recursos 1300, 1386, 1388, 1397, 1461 y en el resto en los términos originalmente presentados. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos y a favor de los proyectos modificados 1218, 1300, 1378, 1386, 1397, 1423 y 1461. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de los proyectos con la modificación al 1218, 1378, 1386, 1397, 1423 y 1461. Comisionada Presidenta. Gracias. A favor, modificados 1218, 1300, 1378, 1397 y 1423. Comisionada, le informo que se aprueban por unanimidad de votos todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de negativas y desechamientos de recurso por extemporáneo o anticipados, con las modificaciones expuestas por los ponentes en los recursos 1218, 1300, 1378, 1386, el 1397, las modificaciones en términos del oficio Infoem diagonal com EAY, diagonal 0015, diagonal 2016, el 1423 con las modificaciones expuestas por el ponente y finalmente el 1461 con las modificaciones en términos del oficio Infoem, diagonal com-pre, diagonal 675, diagonal 2016. Gracias, secretaria. Hemos llegado así al punto relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, téngase por presentados. El último punto de este orden del día se refiere a los asuntos generales. En este caso, el punto 1 de los asuntos generales que se encuentra enlistado es la aprobación de este pleno para la acumulación de los recursos de revisión que en este momento le pido que enliste. Comisionados, les pongo a su consideración la acumulación de los siguientes recursos. Un primer bloque sería el relativo a los recursos de revisión 1599, 1600 y 1602, y en este caso acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Un segundo bloque se trata del 1601 y 1603 y acumularía la comisionada presidenta. Otro bloque se refiere a los recursos de revisión del 1626 al 1629 y también acumularía la comisionada presidenta. Y finalmente el relativo a la acumulación que estaba antes listado en el punto número 4, que se pasó a este punto, que es el relativo a los recursos de revisión 1622, 1623 y 1624, que se acumularán a los que ya se acumularon previamente del 1489 al 1493 y que será el comisionado Javier Martínez Cruz el ponente. Les pido que puedan emitir su votación de manera económica. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acumulación de recursos de revisión que ya enlisté. Muy bien, gracias, secretaria. El punto 2 de asuntos generales se refiere a la sesión número 21 de este pleno, que en el calendario inicial está a realizarse el día 8 de junio y que por razones de agenda hemos decidido que se lleve a cabo el próximo viernes 10 de junio a las 10 horas. Si están de acuerdo, también pido a mis compañeros así lo manifiesten. Comisionada, una vez recabada la votación económica, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el cambio de día y de hora para llevar a cabo la sesión 21ª a celebrarse el próximo viernes 10 de junio a las 10 horas. Muy bien, muchas gracias. Hemos agotado completamente el orden del día previamente aprobado y por ese motivo, siendo las 21 horas con 48 minutos de este día 1 de junio de 2016, damos por concluida esta sesión número 20 de este pleno. Muchas gracias a todos. Gracias.